Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, buenas tardes y buenos días para la gente también que nos sigue desde Latinoamérica. Estamos hoy aquí con Felipe Riola en la segunda píldora de la Cátedra Maderamen. Píldoras que, como sabéis, estamos proponiendo desde la cátedra para invitar a gente, a profesionales pioneros, punta de lanza, como en este caso Felipe, en distintas disciplinas dentro del marco de la construcción con madera. Y hoy tenemos el placer y el gusto de contar con Felipe, que es el director del Departamento de Diseño Estructural y Construcción de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Wuppertal, y seguramente no lo he dicho bien, pero luego tú me corriges, de Alemania. Y nada, pues hablará de un tema muy importante y muy interesante porque es el tema de las uniones en estructuras de madera, ¿no? Vemos en el tema del diseño que estamos acostumbrados a simplemente dimensionar y dibujar mediante software de diseño de cálculo uniones, nudos, rótulas, etcétera, pero que realmente es un punto delicado de la construcción con madera y que normalmente, si no se dimensionan y no se proyectan adecuadamente, es un punto y un foco de problemas. Entonces, nada, tenemos aquí a Felipe para que nos arroje un poco de luz en el tema y sin más dilación, si te parece, Felipe, puedes tomar la pantalla. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar y efectivamente, la verdad es que cuando me invitasteis a dar una charla en la Cátedra Maderamen, pensé que me pregunté un poco qué temas podrían ser interesantes y al final me decidí por el tema de nuevas uniones en estructuras de madera innovadoras, eficientes y orientadas al futuro, porque es uno de los temas que en los últimos años pues ha dado un salto cualitativo importante para el diseño de estructuras de madera y creo que comparativamente es uno de los temas de los que menos se habla, ¿no? Ya se habla mucho de otros temas a nivel de material, a nivel de diseño de construcción, y del tema de uniones, a lo mejor por la complejidad que tiene, pues se habla menos, pero por eso me lancé un poco por este tema. Y también, bueno, aclarar quizá al principio que lo he preparado pensando en un público pues no muy especializado ya en el tema. De hecho, es una charla un poco más informativa que de un carácter técnico profundo. Hablaré de conceptos en algún momento de conceptos de cálculo, pero veréis que de una manera casi siempre muy cualitativa, más cualitativa que cuantitativa, para tener una perspectiva de quizá lo que es lo que más me interesa, ¿no? Que la gente se quede con los conceptos que son relevantes y un poco ver qué posibilidades están apareciendo a día de hoy. Y bueno, voy a empezar porque quizá al principio me gustaría prestarle un pelín de atención a los conceptos que tengo en el título y qué significa en estos términos. Innovar, eficiencia y orientado al futuro. Y en el tema de innovar, consultamos el diccionario de la RAE y la primera acepción es la que casi todos tenemos en la cabeza, es mudar o alterar algo, introduciendo novedades, pero me interesa también especialmente una acepción que está en desuso, lo que es la segunda, y que es volver algo a su estado anterior, ¿no? Y que, como veréis, aparecerá al final de esta charla hoy. En el tema de eficiencia, la segunda acepción del diccionario de la RAE pues es la que se ajusta muy bien al tema de hoy, capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Y en el tema de orientado al futuro, el futuro es lo que está por venir, algo que todavía no es, pero va a ser. Realmente me interesó centrarme en el título, también en él, porque quería hablar desde el primer momento de los ciclos de utilización de materiales en la construcción, ¿no? Cuando trabajamos con un material como madera, pues esta madera que utilizamos forma o debería formar parte de un ciclo biótico. Si la utilizamos en combinación con otros materiales como acero, como hormigón, que es muy habitual, pues estos materiales
forman o deberían formar parte de un ciclo técnico. En estos dos ciclos los materiales se producen, se elaboran, se utilizan, pero se llega en el futuro a un momento donde debería poderse haber un desmontaje que facilitase un reuso de elementos o de materiales e incluso un reciclaje de los mismos. Y claro, aquí se nos abren dos opciones. Podemos tener lo que es más habitual, construcciones multimaterial, ¿no? Donde utilizamos diferentes materiales combinados, y ahí sería muy interesante que las uniones que utilizamos sean desacoplables para facilitar un desmontaje y un posible reciclaje futuro de estos elementos. Un poco más fácil, a lo mejor, es la situación si hablamos de una construcción monomaterial, todo, por ejemplo, madera, pero aún en ese caso es muy interesante que trabajemos con uniones que puedan ser desacoplables para facilitar un posible reuso futuro de elementos. Al final, lo que estoy comunicando aquí es un interés por que las uniones, las posibilidades, nuevas posibilidades de uniones de las que hablaremos hoy, soporten conceptos de construcciones que se diseñen para el desmontaje, reuso y reciclaje. Y para hablar de uniones desde un punto de vista estructural, introduzco tres conceptos básicos que debemos conocer cuando vimos el comportamiento de las uniones, los conceptos de resistencia, rigidez y ductilidad. En el tema de la resistencia, el procedimiento que utilizamos también para una unión en una estructura de madera, para controlar si la resistencia es suficiente, es el que casi todos, doy por supuesto, que conocen, donde comparamos el nivel de solicitaciones que tenemos con las resistencias. Para estos dos conceptos tenemos valores característicos, pero realmente para comparar y tener una seguridad suficiente de cómo construimos, pues las solicitaciones afectan con un coeficiente parcial de seguridad para las acciones, el gamma F, que ven aquí, y en el lado de los materiales, por ejemplo, en madera, pues tenemos un coeficiente parcial de seguridad para el material madera, y porque la madera, pues dependiendo de cuánta humedad tenga y dependiendo de el tiempo que las cargas permanezcan en esa estructura, pues dependiendo de estos dos factores, la madera resiste más o menos. Lo controlamos con un factor, que es el factor de modificación MOD, aquí en la cosa. Con este tipo de sistema, al final podemos comparar las solicitaciones de cálculo que deben mantenerse en un nivel inferior a lo que permiten las resistencias también de cálculo del material y de las uniones. Con respecto a la resistencia, a la rigidez, la deformación, ¿cuánto se deforma una unión? Aquí tenemos un diagrama de una unión clásica donde tenemos una barra central y dos barras laterales que se unen a la central lateralmente, y si observamos, por ejemplo, una sección en este punto, en esta línea, pues ahí tendríamos diferentes opciones para solucionar la unión. Diferentes opciones que llamaría clásicas. Por ejemplo, podría ser una unión encolada, podríamos tener muchos clavos pequeños, conectores de anillo, dentados, pocos clavos grandes, pernos. Bueno, estos son métodos de unión, digamos, clásicos. Lo que interesa a nivel de rigidez es, por ejemplo, comparar que, y lo vemos en este gráfico ahora mismo, que en función del sistema de unión que utilicemos, la rigidez es mayor o menor. Tenemos los deslizamientos en horizontal creciendo hacia la derecha, tenemos la fuerza, la carga creciendo hacia arriba, y lo que podemos ver en esta comparativa es que realmente solo la unión encolada pues aproxima un comportamiento casi perfectamente rígido, podemos transmitir muchas fuerzas con muy poquito información, pero todas las otras opciones que tengo ahora mismo en la pantalla pues son en mayor o menor grado flexibles, se deforman. Esas deformaciones hay que tenerlas en cuenta porque afectan al comportamiento de la estructura. Eso se puede cuantificar. Se cuantifica con un factor, que es el módulo de deslizamiento,
también Casser llamado, donde para métodos de unión, pues ya contrastados y habituales y comunes desde hace muchos años, pues por ejemplo en el Eurocódigo o también en el Código Técnico de la Edificación, pues tenemos tablas como estas, dependiendo del tipo de elemento de fijación, dependiendo de características geométricas como el diámetro o características del material, la densidad de la madera, pues podemos tener un valor de Casser mayor o menor. Al final, lo que hacemos cuando evaluamos este tipo de parámetro, el parámetro es útil porque con él podemos calcular una deformación inicial elástica de la unión, porque del elemento de fijación, porque simplemente es la relación entre la carga que actúa sobre ese elemento de fijación dividido por el módulo de deslizamiento, ¿no? Y esto es así un poco en líneas generales como actuamos en esta situación. El tercer concepto es el de la ductilidad. Y en este caso es un tema del que cuando nos referimos a estructuras de madera, pues es un tema del que comparativamente se ha hablado, se ha trabajado, ha sido hasta recientemente se le ha prestado menos atención. Por razones claras, veremos después. ¿Qué es ductilidad? La ductilidad, leemos una definición aquí, es la capacidad de un material de deformarse plásticamente de manera sostenible antes de la rotura. En general, consideramos la madera como un material frágil, que no tiene utilidad. Pero este es un tema que deberíamos precisar con un poquito más de detalle, porque lo vemos ahora mismo. Aquí les enseño las gráficas de relación entre tensiones y elongaciones, tensiones y deformaciones unitarias, creciendo hacia la derecha, las tensiones creciendo hacia arriba, y la situación que vemos a la parte derecha superior de la gráfica es la situación en la que cargamos madera en atracción. Y es cierto, en este caso, cuando trabajamos con madera y cargamos madera a tracción, tenemos un comportamiento lineal elástico hasta que la madera rompe de manera súbita. Esto nos indica indirectamente que en este tipo de casos solo podríamos conseguir una rotura dúctil si combinásemos la madera con elementos de unión de otros materiales, como por ejemplo metálicos o con otras estrategias, pero en sí misma la madera rompería de una manera frágil. La situación es un poco diferente a compresión, que es lo que vemos en la parte inferior izquierda de la gráfica, donde tenemos la elongación negativa o acortamientos y las tensiones de compresión que crecen hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos un comportamiento elástico al principio, pero luego hay un cierto comportamiento plástico y la madera no rompe de manera tan súbita como atracción, sino que hay una cierta ductilidad antes del momento de la rotura. Es un tema muy interesante porque pasa no solo en madera solicitada a compresión, sino también en elementos de madera o madera solicitada, como veremos adelante, bajo ciertas condiciones, a cizallamiento. Bueno, ¿y por qué es importante esto de la ductilidad, Oda? ¿Por qué podría ser importante? Aquí tenemos un gráfico que me gusta enseñar porque vemos las relaciones entre los tres conceptos, resistencia, rigidez y ductilidad, de una manera bastante divertida, en las que pensemos, por ejemplo, una galleta. Una galleta es muy rígida, puede soportar esfuerzos, se deforma poco, pero rompe generalmente a niveles de carga bajos, pues de manera súbita, material frágil. Un salami o un chorizo se comporta de otra manera, se deforma mucho más para el mismo nivel de carga, pero a lo mejor puede resistir mayores niveles de carga, y lo más interesante es que antes de romper, pues se puede incluso deformar de una manera
plástica, que nos recuerda. Y un tema, a mí que es muy interesante, que menciono aquí, es lo que leen en estos cartelitos que hay por aquí. Realmente la superficie que se encuentra debajo de estas curvas de deformación representan la cantidad de energía que se necesita para hacer romper a estos elementos. Y eso explica el por qué, por ejemplo, para uniones con altas exigencias, los 3 factores son importantes. Porque con una ductilidad, con uniones dúctiles, se pueden conseguir estructuras robustas, evitar colapsos súbitos, pueden utilizar para disipar energía, por ejemplo, en caso de cargas sísmicas, y muy interesante es que se pueden activar para redistribuir esfuerzos. Redistribuir esfuerzos en el seno de una unión o entre distintas uniones de una estructura. Imaginémonos que tenemos una unión con muchos salamis, con muchos chorizos, algunos de ellos están muy cargados, pero en vez de romper, pues se deforman plásticamente, están en las situaciones más desventajosas, y eso provoca que la unión a lo mejor coge una deformación que hace que otros elementos que estaban allí próximos, los salamis, pues entren en carga. Entonces unos se ayudan a los otros, ¿no? Y ese es un poco el concepto de redistribución de esfuerzos en el seno de una unión. Lo que nos interesa, lo que sería muy interesante, si es posible, sería tener un material que fuese como una galleta, pero que al final se comportase como un salami, es decir, que tuviese mucha rigidez al principio, que pudiese alcanzar niveles de carga importantes y que tuviese una marcada capacidad de deformación, que sería una línea roja como la que les indico. Ahí tendríamos, por ejemplo, pues, lo mejor que esperamos: resistencia, rigidez y ductilidad. Porque este tema no ha tenido hasta recientemente, pues a lo mejor en el mundo de las estructuras de madera, tanta relevancia, o da mucha relevancia, pues porque en realidad en situaciones usuales sí que utilizamos madera y uniones de madera que rompen de manera frágil, porque utilizamos madera pues, sometida a esfuerzos de tracción y momentos flectores, por ejemplo, o principalmente sometida a momentos flectores, y entonces ahí tenemos una parte de tracción de la pieza que rompe de manera frágil. Y eso también ha pasado con las uniones. Y entonces, en estos casos, pues lo que generalmente hacemos es que utilizamos modelos lineal elásticos, donde tenemos una zona elástica y nos limitamos a este comportamiento del elemento y de la unión. Interesante es que en el Eurocódigo 5 de estructuras de madera sí que está la puerta abierta a que, si tenemos elementos de conexión de una ductilidad adecuada, podríamos utilizar métodos plásticos para los cálculos y estaría permitido pues, considerar estas posibles redistribuciones de fuerzas de, por ejemplo, diferentes elementos de estructura hiperestática. Estaríamos empleando, por ejemplo, una situación como la que vemos ahora aquí a la derecha, en el caso de una unión, donde no solo tendríamos en cuenta su capacidad de trabajo en el área elástica, pero también en el área. Estos son los conceptos que ahora, cuando pase a hablar de uniones, de ejemplos de uniones, pues veremos repetidamente, y haré referencia a ellos pues veces. Porque ahora sí que paso al tema, después de esta introducción, al tema concreto de las uniones en sí. Hablaremos un poco de uniones carpinteras, de elementos de conexión mecánica y de uniones con barras encoladas. Y empiezo con las uniones carpinteras. Una unión carpintera es una unión madera-madera y es un acople geométrico. Al final se transmiten las fuerzas por contacto entre diferentes piezas de madera. Aquí ven un ejemplo de una unión carpintera de Japón, con una geometría muy interesante, muy bonita. Uniones carpinteras pues estuvieron en desuso, a pesar de tener una gran tradición, pues estuvieron en desuso en los últimos años, pues porque eran complejas de ejecutar. Y eso, pues había que ser un carpintero muy bueno para ejecutar buenas uniones carpinteras, a pesar de que hay muy buenos sistemas. Entonces, por eso estuvieron
en desuso, pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos años porque desde que hay máquinas que pueden mecanizar automáticamente geometrías incluso muy complejas, este tipo de uniones carpinteras están reviviendo, ¿no? Están cogiendo otra vez mucha importancia. O, bueno, se ven como una posibilidad que de nuevo está encima de la mesa y que incluso es efectiva económicamente porque es complicado hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el quizá talón de Aquiles de las uniones carpinteras es que, por el concepto mismo, se produce una reducción de la sección resistente. Por ejemplo, lo vemos claramente en esta unión aquí arriba, porque toda la carga que a lo mejor se podría distribuir en esta sección de madera, en el punto de la unión, pues tenemos puntos donde la sección, por la geometría que se ha elaborado, pues es mucho más reducida, y estos son los puntos que al final deciden qué capacidad de carga pues, puede llegar a tener esa unión, ¿no? Por eso, cuanto menos reduzcamos la sección resistente de la unión, pues mayor, si la unión funciona pues, como debe ser, pues teóricamente podremos alcanzar una mayor capacidad. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo que empezamos pues, con un ejemplo muy simple, que es un embarbillado, una unión clásica que podemos encontrar para calcularla por criterios en el código técnico de edificación, en el eurocódigo. Un embarbillado simple donde pues, tenemos muchas cargas bajando por una diagonal que al final transmitimos con contacto directo aquí a compresión. En el punto de contacto entre los dos elementos. Con diversos métodos geométricos, con triángulos de fuerzas, podemos estimar el valor de las cargas que hay que transmitir en esos puntos de unión, que dependen de la geometría, de los ángulos de las barras entre sí. Al final, cuando comprobamos este tipo de uniones, nos encontramos con una situación que es muy relevante y es que, por ejemplo, tenemos que comprobar el valor de la compresión en la barbilla. Y ahí lo que pasa es que, en función de las cargas que tengamos que transmitir, necesitaremos más o menos espacio y cuanto más espacio necesitemos, pues más debilitaremos la pieza horizontal, más le comeremos a la pieza horizontal. Y eso depende de parámetros geométricos y materiales. Por otro lado, también tenemos una situación en que en el cogote, esta parte de aquí, pues debido a esta compresión se producen tensiones de cortante importante que tenderían a romper la pieza del cogote horizontalmente aquí, ¿no? Esta gráfica que vemos aquí, donde habría tensiones de cortante acumulándose aquí en el punto inicial y como simplificación, generalmente las normas nos permiten pues traducir esta situación en una distribución constante de tensiones cortantes una determinada longitud, cuanto mayor sea lo que tengamos que distribuir, pues mayor longitud necesita. Para que no rompa la pieza del cogote. Ese es el concepto. La concentración de tensiones es desfavorable para el funcionamiento de la unión. Y he dicho que estos temas dependían de la geometría, pero también de las propiedades del material. Y aquí es donde tengo que hacer un inciso y, por ejemplo, nombrar que pues, en temas de materiales, también en los últimos años, en estructuras de madera, se han aparecido muchos productos nuevos. Por ejemplo, desde 2014 existe madera microlaminada de haya que tiene el nombre comercial de Baubuch. La haya es una frondosa y con una frondosa se puede hacer madera microlaminada y fabricar paneles como estos dos que les enseño aquí, con diferentes tipos de composiciones de las láminas, o se puede también fabricar una viga como la que vemos aquí, que tendría el nombre de clase resistente GL75. Y en un caso como este, cuando comparamos un material como Baubuch con otros materiales comunes, como madera cerrada C24 o la laminada GL28 o microlaminada no de frondosas, sino de coníferas,
por ejemplo, comparamos la resistencia característica a flexión, pues vemos los valores usuales que utilizamos, 24, 28 newtons por milímetro cuadrado. En el caso de que utilizásemos madera microlaminada de haya, pues podríamos alcanzar 75 newtons por milímetro cuadrado. Es decir, estamos hablando de un material de altísimas prestaciones cuando lo comparamos con valores a los que estamos acostumbrados con otro tipo de calidades del material. Si hacemos la misma comparación en términos de módulo de Young, de módulo de elasticidad, pues vemos que también en el caso de Baubuche el valor que nos ofrece el material en sí mismo pues es mejor, aunque la diferencia de lo que se gana no es tan extrema como en temas de red. Esto lo cito aquí porque lo que les enseño para la resistencia a flexión o para el módulo de elasticidad también pasa en la resistencia a compresión, la resistencia a compresión perpendicular a la fibra y para otros aspectos del material. Y eso explica que, por ejemplo, cuando damos una solución con madera laminada de pícea, con un soporte que está comprimiendo la pieza horizontal perpendicularmente a la fibra, pues necesitaríamos un espacio determinado para que esta carga no comprima en exceso la otra en dirección perpendicular a la fibra. Si se trabaja con un material de mayores prestaciones, pues esa sección puede ser más pequeña, porque el material simplemente es más duro, ¿no? Eso es relevante, por ejemplo, en el tema de los embarbillados, porque necesitamos menos espacio y debilitamos la pieza inferior. Bien, pero eso es un tema que, vale, mejoramos el material, si tenemos un material de mayores prestaciones, pues bueno, es evidente que algo así pasará. Lo interesante empieza a ser que combinemos las capacidades que los nuevos materiales nos ofrecen con también estrategias geométricas, porque una estrategia ya clásica, mejorar un embarbillado simple, es simplemente hacer un embarbillado doble, no intentar transmitir toda la fuerza en un punto, sino distribuirla, por ejemplo, en dos. Buena idea. Problema. Tiene que ser una construcción muy precisa, porque hay que garantizar que el contacto efectivamente se produce en estas dos superficies. Si no, lo que pensamos que podría ser una gran idea, pues puede ser incluso contraproducente si por problemas de ejecución o por problemas de tolerancias, pues realmente no hay contacto en una de ellas. Pero a día de hoy, la construcción con madera permite realmente, y la construcción con materiales como Baubuche permiten realmente este grado de precisión, y se puede incluso llegar a llevar esta idea al límite y plantear embarbillados escalonados, donde se consigue que no tengamos esas concentraciones de tensiones tan acusadas como veíamos antes, la transmisión de esfuerzos es más homogénea porque tenemos muchas superficies de contacto y también indirectamente reducimos menos la sección resistente de la pieza horizontal. Y por eso les enseño este ejemplo de una nave industrial que se terminó hace un par de años. Se construyó con este material, con madera microlaminada de haya, donde tenemos cerchas de aproximadamente 40 metros y donde les voy a enseñar un nudo de esa cercha que se solucionó precisamente con una estrategia como la que hemos visto. Aquí tenemos una diagonal sometida a compresión, a una fuerte compresión, una barra vertical sometida a tracción, y que se solucionó con una estrategia pues, de contacto madera-madera con embarbillado escalonado, donde ven que la barra horizontal se deja pasar, que casi no hay reducción de la sección resistente de esta barra, gracias a que el barbillado escalonado tiene una perfecta precisión y esfuerzos muy notables de casi 2000 kilonewtons se pueden transmitir en contacto casi exclusivo madera-madera. Hay solo un elemento de acero aquí, el último diente. Bien, y estos conceptos que he citado en los embarbillados escalonados pues son un poco los que encontramos también en otros tipos de uniones madera-madera.
evitar concentraciones de tensiones, transmitir los esfuerzos homogéneamente, intentar debilitar lo menos posible las secciones resistentes, son los conceptos que encontramos en diversos ejemplos, pabellones experimentales, donde se desarrollan este tipo de uniones, no con elementos lineares, sino con elementos superficiales. Todo ello es posible gracias a métodos modernos digitales de diseño y también de fabricación que permiten geometrías complejas, realizar de nuevo geometrías complejas como las que vemos en la imagen, con una precisión adecuada. Bien, voy a cambiar de capítulo ahora. Ahora hablaré de elementos de conexión mecánica, porque cuando hablamos de elementos de conexión mecánica generalmente pensamos en elementos de acero, pero también pueden ser de madera. Para explicar esto, les voy a hablar del Collegium Academicum de Heidelberg. Es un edificio de viviendas que se está acabando ahora, o se ha acabado realmente, no estoy seguro, debería de estar acabando ahora mismo, donde el concepto que nombré al principio de pensar en el futuro, de la reciclabilidad, de que el edificio, incluso arquitectónicamente, sea fácil de reformar, pues se ha tomado muy en serio. El concepto es que es un edificio de viviendas donde las particiones entre viviendas tienen que ser fáciles de montar, de desmontar, y la estructura en sí, llegado el caso, al final de vida del edificio, debería ser también desmontable, fácilmente reciclable o reusable. Y para ello se ha jugado con uniones madera-madera, con pilas y picas de madera laminada, y hay forjados de madera contralaminada, de CLT, que no se unen con los métodos habituales que conocemos para estructuras de CLT, sino que se une con conectores como este que ven aquí, que también es de madera microlaminada de haya, o que ven aquí también utilizado para unir un panel vertical de madera. Al final el concepto es muy sencillo, porque estos conectores son conectores puntuales, su nombre es X-Fix-C, con dos cuñas que se introducen y que son capaces de transmitir esfuerzos de tensión entre los paneles de CLT de tensión o de cortante. Y cuando se utiliza un tipo de elemento de unión como este novedoso, ha pasado sus ensayos, ha sido aprobado, y la información que necesitamos para utilizarla en el cálculo, pues, por ejemplo, la buscamos, la obtenemos de los fabricantes en la correspondiente ETA, European Technical Assessment. Y aquí les enseño en la pantalla pues, que simplemente está evaluado para tema de resistencia, cuánto ofrece el sistema por conector para esfuerzos de este tipo o para esfuerzos de este tipo, y para temas de deformaciones también se ha evaluado un parámetro de Kaiser que nos permite calcular cuánto se deformaría esa unión al entrar en carga. Bien, hablo de resistencia y de rigidez. ¿Qué pasa con la ductilidad? Que era también otro de los puntos de batalla que he nombrado al principio. Aquí tengo que decir que este conector en concreto no se ha pensado para tener un comportamiento dúctil, pero me parece muy interesante citarles que soluciones similares se están investigando para ofrecer prestaciones también en este sentido. Esto es trabajo de investigación que viene del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, donde un concepto similar, donde hay uniones de contacto para elementos de ariostramiento de CLT, donde se utiliza elementos que, como ven, son también de este material buje, madera microlaminada de haya, y que para el caso de forjados, pues porque se solicita el conector a un cizallamiento, ¿no? Aquí a cortante, este conector no falla de manera frágil como la madera a tracción, sino que hay una cierta ductilidad.
Y esto es un tema muy interesante y que abre puertas de futuro. También hay que decir que es cierto que esta ductilidad pues, es limitada y que a lo mejor en caso de elementos donde esa ductilidad fuese más importante, como para muros en situaciones de carga sísmica, pues habría que irse a otro tipo de conectores de acero. El acero jugaría el papel. Depende de lo que se necesite para el conector, pero me parece muy interesante enseñarles que este tipo de soluciones se están investigando y que posiblemente aparecerán en el mercado pues, en los próximos años. Y para terminar este capítulo de elementos de conexión mecánica madera, les enseño dos ejemplos de uniones rígidas y semirrígidas, donde también otra vez madera microlaminada de haya entra en juego para que vean que soluciones que se han desarrollado específicamente para algunos edificios tienen un carácter innovador, aún no son soluciones que se usen de manera muy habitual, pero están abriendo caminos a utilizar madera con conexión en nudos altamente cargados. También me interesa que se fijen que precisamente estos dos ejemplos que tengo aquí, tenemos un pilar, vigas dobles, tenemos un pilar otra vez y elementos laterales, vigas dobles, porque eso tiene que ver con el siguiente capítulo del que hablaremos, porque ahora vamos a hablar de, otra vez, elementos de conexión mecánica, pero de elementos metálicos, y puede ser muy interesante reflexionar sobre cómo han evolucionado este tipo de elementos de conexión. Uniones de conexión mecánica con elementos metálicos. Este es el ejemplo que les enseñaba al principio. Dos piezas laterales y una pieza central. Y era la manera más habitual de trabajar con este tipo de uniones, hasta que en los años 80 Hermann Blume, ingeniero suizo, desarrolló el sistema de unión Blume, donde lo que se pretendió fue no necesitamos siempre piezas dobles para unirnos con otras y realizar la unión transversalmente, sino que podemos unir piezas de las que los centros de gravedad de todas las piezas que vamos a unir estén en el mismo plano, ¿no? Fue una idea muy revolucionaria en su momento y que tuvo un éxito grandísimo, y por eso a día de hoy pues damos por supuesto que las uniones pueden ser así: placas metálicas insertas en piezas de madera que se cosen con pasadores lateralmente. Las mejoras es que se transmiten esfuerzos evitando excentricidades, es decir, estas soluciones clásicas anteriores, al final siempre hay una cierta excentricidad, aunque no en alzado tridimensional. Piezas laterales tienen que transmitir sus esfuerzos a la central, se tienen que mover hacia el centro en dos sentidos, en las dos direcciones, por los dos lados. Con la solución innovadora en aquel momento de Blume, ya todo estaba en el mismo plano. Además, al introducir chapas metálicas en el medio, pues los medios de unión, en vez de tener, por ejemplo, un plano de cortante, como estos clavos grandes aquí que tenía, pues los planos de cortante se pueden multiplicar, y eso también ayuda a optimizar el funcionamiento de la unión y del pasador. Al final, el concepto de que las fuerzas se transmitan de manera homogénea, sin excentricidades, y evitar concentraciones de tensiones, está también presente en este tipo de desarrollo. Esa idea de llevarse la unión al medio, la unión mecánica al medio de la sección, también se utilizó para el desarrollo de elementos de anclaje Verche, con una idea adicional que me parece muy interesante, que es que en este caso el elemento de anclaje pues, se introduce en la pieza y se cose con pasadores no solo en una dirección, sino en dos direcciones perpendiculares y de manera alternada, para otra vez intentar
distribuir los esfuerzos pues, de la manera homogénea, más homogénea posible dentro del material. Con este tipo de conexiones mecánicas Verche, por ejemplo, se pueden realizar nudos, como el que vemos en la imagen, un nudo rígido de un pórtico, además con el interés de que dependiendo de dónde tengamos los pasadores o al revés, donde tengamos más cantidad de esfuerzo, pues podemos utilizar pasadores que sean anclajes, que sean capaces de transmitir mayor cantidad de fuerza, que a lo mejor el momento donde transmitamos fuerzas de compresión o donde las fuerzas sean más reducidas. Y este detalle también se lo quería enseñar para recordar otra vez el tema de la posibilidad de montar fácilmente, de desmontar fácilmente. Aquí hay una combinación de madera y acero, pero está presente la idea de que este tipo de vigas pues, se puedan montar y desmontar fácilmente en el futuro. Y, bueno, como ejemplo de uso de este tipo de elementos que tienen unas altas prestaciones y pueden transmitir fuerzas importantes, pues aquí está el Expodaj de Hannover, que se construyó en el año 2000, donde no se ve, pero los pies de los soportes, pues la madera se ancla en este tipo de elementos a las cimentaciones de hormigón con un pedestal. Y bueno, esta es una construcción, pues claro, de unas dimensiones ya muy importantes. Aquí ven a la gente, es una construcción, el punto que marco hasta el siguiente que marco, pues son 40 metros. De voladizos de 20 metros en dos sentidos. Cada módulo es tiene en planta 40 por 40 metros. Bien, y para terminar el capítulo de elementos de conexión mecánicas metálicos, un par de palabras sobre los tirafondos, porque los tirafondos han también en los últimos años evolucionado muchísimo y son tirafondos de altísimas prestaciones hoy en día. Quizás lo más relevante que hay que saber cuando uno trabaja con tirafondos es que sí, tienen una capacidad de carga lateral, podemos utilizar de esta manera que vemos aquí, pero como realmente son más eficientes es haciéndolos trabajar a tracción y o compresión, la tracción. Por ello, este tipo de soluciones donde se unen piezas de madera con organizaciones geométricas donde los tirafondos, uno de ellos, por ejemplo, tiene que soportar fuerzas de compresión y el otro fuerzas de tracción, son también muy prácticas y muy eficientes. Y me gustaría también mencionar que en lo que se refiere a resistencia al arranque, el fallo de los tirafondos tampoco es frágil. O sea, hay una cierta ductilidad al arranque debido a los efectos de contacto y de engrane de la rosca en la madera, diferentes secciones del tirafón. Interesante es que los tirafondos se pueden utilizar en sí mismos solos o también entran parte de otras combinaciones como el conector que les enseño a continuación, el conector Sherpa, que en sí mismo es una cola de Milano dividida en dos partes, una de ellas se une a la viga secundaria, la otra a la viga principal y como ven, la unión se realiza de madera al elemento mecánico de acero, pues con tirafón. Situada en el centro de la sección y otra vez el concepto de montaje y desmontaje. En especial cuando, me gusta mencionarlo, este tipo de elementos no son solo para uniones madera-madera, donde también tendríamos otras soluciones, pero si queremos unir vigas de madera con muros de hormigón, vigas de madera con pilares de acero, es una solución que puede ofrecer muy buenas prestaciones a todo este tipo de soluciones con esa ventaja del fácil desmontaje duro de la estructura. Bueno, el último tema que voy a mencionar, penúltimo, que hay al final una perspectiva de futuro, simplemente quiero hablar un poco de las
de las uniones encoladas. Uniones encoladas, tenemos uniones madera-madera, podemos encolar madera con finger joints, o podemos utilizar encolados de superficie para crear, por ejemplo, grandes secciones de madera. Está muy bien. Eso funciona, el sistema funciona por adhesión, tenemos rigideces muy altas, pero lo que ya hemos visto, tenemos un comportamiento lineal, elástico, hasta alcanzar una rotura frágil en la madera o en la línea en situaciones normales. La opción encolar madera con elementos de acero también se ha vuelto pues en los últimos años habitual. Ha habido mucha investigación y patentes que se usan. Y hay dos sistemas, quizá los más populares, que son las barras encoladas o el encolado de chapas perforadas. En este caso, cuando ya una barra encolada de acero pues entra en juego, aquí el tema de la ductilidad es posible, porque se puede diseñar la unión, como veremos, para que no rompa por la línea de cola, para que no rompa la madera, sino que el eslabón débil sea la pieza de acero y se puede aprovechar esa capacidad de formación plástica de los medios de unión, como la barra de acero, para alcanzar un comportamiento dúctil de la unión en sí. Y para ejemplificar este efecto, pues voy a hablar de uno de las de soluciones que ya hay a día de hoy en el mercado, la suiza, la solución GSA, donde también de nuevo aparece este tema en el que insisto mucho, que es que la unión sea montable y desmontable. Y en este caso el concepto pasa por encolar una barra, una sección de madera, pero luego en obra realizar la conexión de madera con otro elemento de madera como un elemento mecánico de acero. Se prefabrica elemento que ya va encolado, pero se une en obra con un elemento mecánico de acero. En una situación elástica, pues se puede trabajar de esta manera, es decir, buscar el límite en el que falla por cortante la madera, como en este caso, y eso es, por ejemplo, lo que si trabajamos con un sistema de este tipo, pues podemos encontrar en la correspondiente European Technical Assessment. Importante pues mantener distancias, si utilizamos diversos elementos encolados en la misma pieza. Son importantes las condiciones de preparación al encolado, que son resinas epoxi de dos componentes, pues necesitan un cierto tiempo de curado, una cierta temperatura. Y en estos casos, en función pues, de la longitud de la barra que se encole y de su diámetro, pues podemos encontrar que serían a transmitir y la rigidez sería muy alta. Pero el tema de la ductilidad. En este caso, los valores que les estoy señalando aquí pues, se refieren al fallo de por cortante que habíamos visto en la imagen, donde se transmiten los esfuerzos de tracción aquí a la madera pues, por adhesión, por contacto, y en algún momento falla. Pero en el tema, como aquí vemos en este caso, pero el tema que cité varias veces de ese interés en quizá tener uniones con un comportamiento dúctil, se puede conseguir, porque la situación que tenemos arriba pues sería la línea con rayitas que alcanza grandes niveles de carga, pero en un momento rompe de manera frágil, pero si se diseña la unión de otra manera, se puede decidir que no se alcance una carga tan alta, nos tenemos un poco más abajo, pero que sea el elemento de acero el que sea el eslabón débil, se deforme plásticamente antes de que rompa la madera o la línea de cola. Y en este caso se puede conseguir una unión que tenga una alta resistencia de todas maneras, una gran rigidez y una ductilidad. Puede ser interesante para los casos que comenté al principio. Y aquí les enseño un ejemplo donde este tipo de conectores entra en juego para
resolver la unión de esquinas de pórticos de madera, como ven aquí, pues donde viene a obra el elemento con las barras ya encoladas que no vemos, con elementos que se utilizarán para unir la parte horizontal de la estructura con la parte vertical de los soportes y tener uniones rígidas al final, con una solución pues a la vez estructuralmente eficiente, elegante visualmente, que también si se diseña para ello, pues se puede montar y posibilite un desmontaje futuro. Bien, y ya estoy al final, porque si no también me estoy ya creo yo pasando un par de minutillos del tiempo, pero ya estamos al final, porque me gustaría hablar de un par de perspectivas. Una manera de pensar en las uniones. Pensar a lo mejor que generalmente utilizamos uniones para unir barras que discurren en direcciones diferentes. Una alternativa sería esos puntos pensarlos como ramificaciones de una geometría y realizar las uniones donde ese cambio de dirección no existe y donde realizar una unión sea más fácil. En estos casos es interesante pensar en que hay caminos por explorar, que están explorados al principio, estamos aún empezando a explorar. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una unión pues eso, del siglo XX, artificial, y aquí tenemos una construcción de la Edad de Bronce donde se utilizó una ramificación arbórea natural. Interesante es que si se analizan este tipo de geometrías, por ejemplo, pues con elementos finitos, una geometría como la que tenemos abajo, que es una recta y luego un semicírculo, un círculo, un sector de círculo que comunica las dos rectas, pues para situaciones de carga habituales provocaría concentraciones de tensiones en ciertos puntos. Es un diseño que geométricamente, por ejemplo, pues no está optimizado. Los árboles realmente crecen de otra manera, generan otro tipo de geometrías que evitan este tipo de situaciones. Se varía la geometría de la sección en función de lo que se va a necesitar y de esa manera pues la curva de variación pues, es diferente y este problema de tensiones altas puntuales se evita, por lo menos para casos de carga habitual. Pero eso es parte de la historia, porque esto es como una optimización de la geometría. Otro tema que yo considero muy interesante es no olvidarse que la madera es un material que se compone de fibras. Y las fibras discurren en estos puntos de las construcciones naturales, árboles, no a lo mejor como nos esperamos. Esto no funciona así porque sería estructuralmente muy débil. Simplemente cambias en la dirección y que no hubiese aquí. Una alternativa como esta tampoco es realista porque realmente las fibras para los árboles cumplen otras funciones, no solo la estructural, sino el agua tiene que ir de abajo hacia arriba y los nutrientes se tienen que transmitir. Realmente lo que pasa ahí, en varias especies de árboles por lo menos, han investigado, son situaciones más complejas donde las fibras se unen entre ellas y ahí ya no hablamos de dirección de la fibra y dirección perpendicular a la fibra. Aquí tenemos un complejo de fibras que ofrece soluciones para puntos complicados y para no solo lo que necesita el árbol como ser vivo, sino para fines estructurales y para que estos puntos no sean tan débiles como serían en una situación como aquí arriba. Y eso explica, además de otros factores, que ramificaciones naturales, por ejemplo, no rompan de manera frágil, sino que tengan roturas de tipo dúctil, como las líneas roja y azul que vemos aquí. Entonces, después de ver este tipo de situaciones,
ya se imaginan por dónde voy. No hay demasiadas construcciones que hayan jugado con este tipo de posibilidades, pero me parece muy interesante todo lo que está pasando, la investigación que se está haciendo con la idea de utilizar ramificaciones en su estado natural. Con técnicas modernas podemos escanear tridimensionalmente esos elementos y luego pues, estudiar de qué manera se podrían combinar con un concepto donde sí habrá uniones, pero las uniones se realizarán donde es sencillo, donde la barra no cambia de dirección y donde tengamos otros puntos más complicados, pues se utiliza la geometría propia del elemento natural. Un ejemplo que pues, se construyó en Hook Park, el AA School Woodland Camp. Sí, hay que aceptar, aquí pues aparecen barras extra. Es un proyecto experimental, innovador, a lo mejor no es todo pues, tan perfecto como estoy contando o intento transmitir, pero creo que pueden entender el potencial del que les estoy hablando. Y luego se le puede dar incluso una vuelta de tuerca más a este aspecto, porque ahora las últimas palabras van en la dirección de la botánica de la construcción, estructuras vivas. Esto existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, pues hay puentes de raíces vivas en India. Y conceptos, ideas de adición de plantas para crear edificios, estructuras, también es una idea que es relativamente antigua. Ya en el siglo XIX se plantearon este tipo de cosas. En Alemania se ha plantado, como quien dice, un edificio donde, combinando plantas, se puede realizar una estructura. Las desventajas son claras. Plantar un edificio, plantar una estructura, pues bueno, se necesita mucho tiempo hasta que el edificio o la estructura está terminada. Pero quizá hay caminos intermedios, y el tema de hoy era las uniones. Un tema que me interesa, que abre la botánica de la construcción como posibilidad de futuro, que se puede trabajar de esta manera, se pueden unir elementos vivos que crecen, de plantas, que con el paso del tiempo modifican cómo las fibras se distribuyen. Fibras que en principio eran independientes y tenían dos direcciones claras, cuando las plantas se unen, pues en el proceso de crecimiento aparecen nuevas direcciones y aparecen nuevas las nuevas, me sale la palabra en inglés ahora, fibras en direcciones que pueden ser estructuralmente para nosotros muy interesantes. Y lo que estoy sugiriendo aquí es que a día de hoy ya plantamos pues árboles para obtener madera. Un posible concepto sería plantar árboles también para obtener uniones, ramificaciones, pues interesantes para nuestras construcciones. Esto que suena un poco como quizá muy futurista o quizá muy primitivo, lo relaciono otra vez con una idea del pasado, porque a mi modo de ver tiene que ver con un tema que ya es clásico. Generalmente consideramos a Otto Hetza como el descubridor de la madera laminada, ya en 1906, pero Otto Hetza no patentó la madera laminada. Lo que Otto Hetza patentó es lo que ven en la imagen y que en alemán aquí descrito, les traduzco, puede traducir como componente de madera curvada aunando montantes y pares de cubierta. Es decir, Otto Hetza lo que tenía interés era en construir, evitando el punto complicado de la unión, quería construir arcos triarticulados o pórticos triarticulados sin tener el problema de la unión rígida en la esquina. Para ello, directamente, pues documentar la madera laminada. Y por eso me gusta acabar la presentación de hoy pues, con este paralelo de las dos imágenes, de las posibilidades de quizá plantar ramificaciones y las ideas originales de Otto Hetza, porque creo que están bastante relacionadas entre ellas y siempre tengo la esperanza de que alguien de la audiencia tome alguna idea o haya escuchado algo interesante que le impulse a seguir
ando en una de estas direcciones y como hizo Otto Hetza en su día, pues pueda encontrar algo que de nuevo revolucione o da hacia adelante la construcción. Muchas gracias. Bueno, Felipe, enhorabuena, ha sido espectacular. Y a ver, aplaudiría, lo que pasa que online quedaría un poco extraño. Realmente es evidente y reconozco mucho esa sensación, ¿no?, de cuando se unen, aprovechando un poco la temática, la pasión y la profesión, porque realmente lo transmites. Y es una pena que estés tan lejos y realmente me ha parecido una presentación espectacular. Muchas Así que gracias. nada, enhorabuena. Nada, igualmente veo que aquí en el chat nos están animando ya directamente a hacer ninguna pregunta. En el foro sí que he visto que Salud Naval habla o pregunta sobre las tipologías de colas. Porque, por ejemplo, hay aquí en el Instituto de IDIME, que se dedica también a trabajar el estudio y el ensayo de las resinas. Si conoces la resina basada en la lignina y qué opinión te merece. Pues ahí no la conozco, la resina basada en la lignina, pero ya que hay la pregunta sobre las resinas y sobre las resinas, las colas, y de hecho estuve hablando de resistencia, rigidez y ductilidad, y dije varias veces que el punto débil de soluciones encoladas pues podría ser precisamente la falta de ductilidad. Sí que puedo decir que hay investigación en la dirección de conseguir uniones encoladas con una cierta ductilidad. La pregunta de la lignina me parece muy interesante porque va en la dirección de utilizar componentes naturales para unir madera con madera. Entonces, es todo lo que sea evitar pues productos químicos o que tengan otro tipo de impacto ambiental, pues me parece favorable, me parece interesante. Pero bueno, ya no la conozco, pero bueno, sí que me gustaría mencionar eso. Sí que hay investigación en el sentido de resinas que permitan una cierta ductilidad, y ahí se juega con el espesor del encolado. Bueno, y se está investigando hasta dónde se podría llegar en ese sentido. Muy bien. Me pregunta también aquí Urchi en el foro, ¿qué opinión te merecen las estructuras en las que las uniones tienen a la torsión tipo estructuras recíprocas, como las cubiertas recíprocas, por ejemplo, donde hay veces que se mezcla, por ejemplo, el empotramiento o las rótulas? Sí, bueno, claro, es difícil dar una opinión general. Mi opinión general es difícil, claro, porque bueno, depende del caso concreto. No, lo que me parece muy positivo es que en el tema de uniones, y eso es un ejemplo, pensar más allá, pensar que algo no tiene que ser puramente una rótula, que algo puede ser una rótula en una dirección, empotrado en la otra dirección, que algo puede tener características diferentes, complejas, en función de cómo se utilice, abre caminos sorprendentes. Y esto es un poco también, quizá, esta historia última que he comentado de las ramificaciones. Jugando con las fibras, algo teóricamente casi impensable, que es pues que una ramificación rompa de manera dúctil, pues se ve que es posible, porque las fibras no son simplemente las direcciones que tenemos porque cortamos la madera. No, hay otras posibilidades de jugar con ellas, y a lo mejor con sistemas naturales se puede seguir eso. De hecho, bueno, no estoy respondiendo a la pregunta. La pregunta es, claro, depende de la cuestión. Me parece que las estructuras recíprocas las conozco y son muy atractivas para muchos tipos de situaciones, porque además, a mí quizás lo que más me interesa de estructuras recíprocas también es que, aunque no sea una estructura recíproca, es la capacidad a veces que hay de trabajar con elementos de dimensión pequeña. También es algo que pasa, por ejemplo, con los sistemas Bollinger, que no sé si los conocen. Pero bueno, son conceptos donde se parte de, uniendo unas barras con otras, pues se puede realmente conseguir algo grande con barras pequeñas que dos personas pueden transportar y montar ellas solas, ¿no? También veo yo
campos abiertos interesantes, que son ideas algunas antiguas, pero que se reformulan de nuevo y que de nuevo métodos modernos, posibilidades muy interesantes. Pues muy bien, Felipe. Igualmente, de nuevo agradecerte la participación. Estoy seguro, y por lo menos de nuestra parte, que no quede, que la relación seguirá adelante y volveremos a vernos, porque se nota mucho que hay muchas cosas que quieres y que tienes, que puedes compartir. Y realmente, bueno, pues lo he dicho, se nota que ahí hay una pasión detrás y que lo transmites muy bien a la hora de compartir. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, saludo también a la gente que a lo mejor ve el vídeo más tarde. Espero que les guste. Además, a los asistentes y comentar también que Felipe va a estar, no sé si lo podías decir, en la ubicación donde se hará el Solar Decathlon en esta edición, ¿no? Pues si quieres hacer la cuña publicitaria y ya con eso nos vamos. Sí, efectivamente. Bueno, esta era cuando contacté con Joan contactó conmigo, dije, anda, pues de Valencia, qué bien, porque en Valencia precisamente, bueno, ya estaba planeado ya para el año pasado, pero por temas de coronavirus pues tuvo que retrasar un año. El festival del Solar Decathlon se realiza bueno, los organizadores somos mi universidad, la Universidad de Wuppertal, Alemania, y el concepto pues es un concepto que se ha refinado durante los años. Solar Decathlon ya hubo una edición en Madrid, por ejemplo, donde equipos de universidades en este caso Europa y algunas de Asia, pues construyen escala 1:1 unos House Demonstration Units, son unos demostradores de construcciones experimentales, muchos de ellos con construcción de madera. De hecho, va a haber un premio especial para las construcciones de madera. Y bueno, eso se construye, pues se construyen 11, creo, sí, si no me acuerdo mal. Y bueno, se van a empezar a construir, los equipos ya han estado trabajando los años pasados, eso se va a construir en una interesante que os animo a visitar, si podéis venir. Y lo interesante es que hay un equipo de Valencia representado, que es el equipo Azalea, que va a construir una House Demonstration Unit. Y este año además va a haber una situación especial, es que en la situación normal, como se hacía este festival hasta el momento, era que se construía algo y luego los House Demonstration Units estaban solo durante el tiempo del festival, pero en este caso va a haber ciertas construcciones que se van a mantener en su ubicación durante por lo menos 2 años más, porque van a ser parte de un proyecto de investigación y, si no me equivoco, el equipo de Azalea está allí. Es decir, que si aún no podéis venir, pues, por lo que sea, este año a visitar Wuppertal en el Solar Decathlon, aún podéis tener ocasión durante los 2 años siguientes de venir y de visitar lo que se va a llamar el Living Lab Campus, donde se podrán visitar todo este tipo de construcciones innovadoras de tipos de universidades de Europa y Asia. Muy bien, genial por la cuña publicitaria. Y si venís me pegáis un toque y, bueno, si estoy por aquí, si no ando por España o por otros sitios, pegadme un toque y nos vemos. Qué bien hablar sobre madera en castellano, ya en tu lengua natal, se nota. Sí, ya, bueno. De todas maneras, tengo que decir que yo muy contento siempre de colaborar con instituciones en España. Parece un poco increíble, pero claro, yo llevo ya más de 10 años fuera. Yo antes de estar en Alemania estuve en Austria y a veces me tengo que mirar las palabras porque se me ha olvidado algunos términos técnicos en castellano. El otro día, riostramiento. ¿Cómo te decía riostramiento? Me salía en inglés, me salía en alemán, pero no lo tenía en castellano. Pero bueno, sí, después de unos minutos de adaptación, todo va rodando. Muy bien. Así que gracias por la oportunidad. Encantado de conocerte, Felipe. Nada, y a los demás, a los asistentes, igualmente, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente píldora informativa. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.